Latinoamérica. Ha dirigido numerosas tesis de grado, ha sido asesora en la UBA, UCA y UTN en Argentina, Universidad de Playa Ancha y Universidad Autónoma de Chile, Universidad Central y Universidad Católica de Colombia. Ha participado en el diseño de estándares de competencia para instituciones públicas y privadas de México y es autora del modelo de universidad corporativa del Tecnológico de Monterrey. Bueno, te escuchamos, Idalí. Muchísimas gracias, buen día a todos, gracias por la confianza y sobre todo por su tiempo. Bien, voy a compartir, iniciar compartiendo pantalla. Y bueno, sí, soy un poco todo eso que acaban de decir en la presentación, porque evidentemente la edad y el recorrido lo dice, pero más que nada soy una profesora de matemáticas apasionada por las matemáticas y por la docencia, como prácticamente todos los que están en el Congreso. Entonces es un gusto para mí haber sido pues invitada a compartirles un poco de lo, sobre todo de lo que he recorrido y de lo que conozco de cerca, en este caso enfocado totalmente a la educación basada en competencias. La educación basada en competencias inició en mi país desde antes del año 2009, ya formalmente en el Ministerio de Educación, y desde esos años yo he estado inmersa tanto en la parte como docente y desarrollando, intentando cambiar curricularmente mis cursos. Ahora van a ver lo que les voy a compartir, interactuando con otros compañeros para el rediseño curricular de las carreras, específicamente de las carreras de ingeniería y de los cursos de matemáticas que no son para ingenieros, sino para las áreas de negocios o de administración. Y bueno, es un poco de lo que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, la charla la titulé Reingeniería Curricular para el Desarrollo de Competencias porque es, digamos, que el camino que he recorrido para llegar a un estado en el cual en el aula hago cosas diferentes o intento hacer cosas diferentes, cada vez pruebo más cosas y bueno, algunas salen bien, otras no, como ustedes saben, todo en el mundo de la educación es un poco así. Pero bueno, siempre enfocada a estar muy alerta sobre las competencias, no solo las competencias específicas y disciplinares, sino las genéricas que conforme el mundo se va moviendo tan rápido como se mueve ahora, van cambiando. Entonces, bueno, la charla la divido como en 3 momentos, uno que yo siempre uso como analogías o frases un poco diferentes a la matemática o a la ingeniería. Recuerdos del pasado tiene que ver con un recorrido muy breve, porque todos ustedes conocen y son expertos seguramente en la educación basada en competencias y cómo este modelo o este enfoque educativo llegó para quedarse y probablemente vaya a cambiar en el futuro, pero bueno, por lo pronto ahí estamos parados, estamos situados. Luego, bueno, el aquí y el ahora, les voy a compartir un poco lo que hay en el mundo, un poquito de lo que hay, porque hay mucho, y seguramente en Argentina también. No tengo un ejemplo concreto de Argentina, pero tengo 4 de diferentes países. Y bueno, el que más conozco, que es la universidad donde trabajé 15 años, y diseñando el futuro, un poco hablar de cómo podemos hacer pasos chiquitos, que seguramente también todos ustedes ya los han dado, para ir cambiando un poco la didáctica, pero sobre todo ir desaprendiendo lo que aprendimos nosotros y lo que utilizamos normalmente en nuestra docencia para enfocar de una manera diferente los momentos de nuestras clases. Y bueno, saben ustedes muy bien que todo surge desde los años 70, cuando los estudiosos empiezan a hablar de la sociedad del conocimiento, ¿no? Y la sociedad del conocimiento en el mundo trajo y sigue trayendo muchos cambios a nivel de todo, pero específicamente en nuestro sector, la sociedad del conocimiento desde esas décadas nos
nos mandaba una imagen de un mundo con una complejidad muy alta y en donde hoy, y desde ese momento empezó a surgir esta multitareas, las personas nos empezamos a volver multitask y evidentemente los estudiantes, los alumnos, los jóvenes que tenemos hoy en nuestras aulas, lo que hacen, lo hacen en una diversidad de escenarios y tienen una diversidad de roles. Entonces, esto es uno de los resultados de la sociedad del conocimiento, en donde las diferentes profesiones, en el transcurso de nuestra vida, yo misma soy ingeniera química industrial, después fui maestra en ciencias, después soy profesora de matemáticas, también he sido profesora de educación, además soy doctora en innovación educativa, además soy ceramista, además hago consultoría para empresas, entonces es como, y yo, bueno, que tengo tantos años, que evidentemente no soy millennial ni mucho menos centennial, me he movido, como todos ustedes, nos hemos movido porque el río de la sociedad del conocimiento nos ha llevado a hacer y a desempeñar esta multitud de roles, de actividades, compartir con una multitud de personas diferentes. Y entonces esto justamente sitúa a la educación como sector y específicamente la educación profesional o a la educación superior en un contexto mucho más amplio. Es decir, este concepto de la educación a lo largo de la vida que nos lleva a pensar en que la educación es permanente y que estamos educándonos y aprendiendo y construyendo aprendizajes cada día de nuestras vidas. De aquí que a partir de estos estudios y de esta inmersión en la sociedad del conocimiento, las universidades y los institutos de educación superior se fueron quedando un poquito más rezagados, digamos, a nivel de sus modelos educativos, que estaban basados en otro tipo de elementos. El enfoque que teníamos antes de los modelos educativos era más un enfoque por objetivos de aprendizaje, y la currícula en particular era, y todavía sigue siendo en muchas universidades del mundo, una currícula lineal, temática y ciertamente enciclopédica. Bueno, entonces, después de toda esta vorágine a la que nos lleva la educación, la sociedad del conocimiento, bueno, surge a partir de la UNESCO un mandato, que no es para nada reciente, así está el año, ahí está el año, no es para nada reciente, en donde dice que la educación superior, uno de los retos de nosotros, los que estamos inmersos en la educación superior, uno de los retos es precisamente desarrollar modelos educativos, modelos curriculares, pero sobre todo prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que se basen en el desarrollo de competencias de los estudiantes y evidentemente en la pertinencia de los planes de estudio. Y viene entonces toda una revolución, diría yo, en algunos países más rápido que en otros, evidentemente en Europa con el proyecto Tuning, que es el primer proyecto importante y multinacional enfocado en el desarrollo de competencias en la educación. Empiezan algunos países a rediseñar curricularmente sus planes de estudio y sus modelos educativos. Entonces, bueno, la UNESCO plantea tres, digamos que objetivos generales o metas, yo le diría como propósitos del por qué la educación basada en objetivos se tendría que volver una educación basada en competencias o una educación enfocada en el desarrollo de competencias. Y estos tres grandes propósitos o grandes metas son: para que los estudiantes sean competitivos internacionalmente. Hoy por hoy, en donde las fronteras prácticamente no existen, bueno, la pandemia nos situó un poquito de regreso, pero ya estamos otra vez agarrando la onda, como decimos y como dicen los chicos. Hoy por hoy, en que los chicos se mueven o se pueden movilizar dentro de su país con una mayor facilidad y dentro del mundo, y a pesar de que no se muevan físicamente, se mueven virtualmente porque la tecnología les permite eso,
Que ellos puedan ser competitivos internacionalmente es uno de los principales enfoques o propósitos de la educación basada en competencias. Que tengan este poder de movilidad, que puedan ser capaces de trabajar y de estudiar, pero sí de trabajar y desempeñarse en cualquier parte del mundo, en cualquier empresa y con cualquier tipo de personas. Y evidentemente que tengan una mayor posibilidad de obtener un empleo en el corto plazo y un empleo evidentemente que les permita vivir bien, con bienestar. Entonces, bueno, estos eran los tres grandes ejes que me parece que si desde el año 98 nos lo planteaba la UNESCO, hoy por hoy siguen siendo vigentes después de tantas décadas. Y luego ya enfocándonos en lo que es la educación basada en competencias o el modelo de desarrollo de competencias en un modelo educativo, bueno, tenemos prácticamente tres ejes de donde la mayoría de las universidades del mundo se ha colgado, digo yo, o se ha enganchado para poder primero identificar esas competencias que tienen sí o sí que desarrollar de acuerdo a qué, al contexto, al país, a la ciudad, al modelo de universidad y a la cultura y al perfil evidentemente de sus estudiantes. Entonces estos tres ejes son primero, pues lo que todos sabemos, las demandas del mercado, las demandas de la sociedad, que son demandas profesionales, laborales, empresariales y evidentemente también sociales. Los requerimientos de la sociedad, no solamente la parte, digamos, laboral profesional, sino también lo que la sociedad necesita y requiere para ser una mejor sociedad, y además la gestión de la autorrealización. Hoy por hoy, el tema de propósito de vida o de propósito personal de las, valga la redundancia, las personas de los estudiantes, es uno de los ejes importantes que los modelos educativos deben de visualizar para poder desarrollar, identificar su modelo de competencias y con base en eso ir cascadeando para rediseñar curricularmente los programas académicos. Y esto nos lleva, ya bajando todavía más, haciendo un zoom más específico de acuerdo a la reingeniería curricular, bueno, a repensar contenidos. A repensar contenidos y sobre todo sus interrelaciones. Evidentemente, yo, que soy profesora de matemáticas desde hace 30 años, bueno, sí, me vi inmersa en ese, diría yo, en esa ansiedad o en ese estrés en el que todos hemos compartido en este tipo de charlas, de foros, de congresos o inclusive en las reuniones de academia. Siempre compartimos, ¿no?, nuestros dolores, la ansiedad que nos da el dejar de ver ciertos temas porque estamos acostumbrados y además así aprendimos que hay una lógica lineal y que la matemática se aprende a través de una lista de temas y una serie de ejercicios y una serie de repeticiones metodológicas, ¿no? Bueno, no todos ya, estoy segura que muchos de ustedes ya no piensan así, pero bueno, yo sí comparto mi vivencia y me costó mucho el repensar esos contenidos, el quitar contenidos, el pensar las interrelaciones, el preguntar y abrirme con los profesores de otras asignaturas para encontrar esas interrelaciones que de entrada por sí misma no podía encontrar, no en todos los temas o los aspectos o las materias, ¿no? Entonces, bueno, hay un repensamiento y una reingeniería también de los roles del estudiante, del profesor y evidentemente de la institución. Y bueno, aquí es como la conclusión a la que se llega, y yo misma llegué, es que los contenidos que nosotros compartimos, porque ya no es impartir, ya no es enseñar, ya no es mostrar como el experto, porque hoy por hoy no hay expertos, los contenidos que compartimos con los estudiantes solamente son relevantes en función de lo que ellos deben saber y saber hacer para ser competentes. ¿Competentes en qué? Competentes, bueno, para resolver problemáticas, evidentemente de su profesión, si es que estamos hablando de una profesión en particular o de una área disciplinar en particular,
que sean relevantes para que ellos puedan desarrollar ese grupo de competencias genéricas que tienen que ver con, entre otras cosas, con poder buscar información, utilizar la información para encontrar una o varias soluciones a ciertas problemáticas. Y bueno, algunos de los, paso a la segunda parte, hasta aquí digamos que fue un recorrido, ¿no? Un poquito de los recuerdos del pasado, de dónde surge y por qué estamos todos aquí hablando de competencias y de matemáticas y de la relación entre los dos. Y ahora, en la segunda parte, el segundo momento, lo que quiero es compartirles 4 formas de rediseño curricular que siguieron 4 instituciones en particular. Una de ellas es, bueno, la que evidentemente en la que participé en el rediseño y es el Tecnológico Monterrey de México. Otro es el Boise State University de Estados Unidos, en Idaho. La otra está en la India y es un instituto técnico que se dedica a preparar para ingeniería, y la Universidad de Cartagena en Colombia. Y estos 4 instituciones siguieron, si bien un modelo distinto en el rediseño curricular para moverse a un modelo educativo basado en competencias y a una currícula basada en competencias, se van a dar cuenta que son realmente los mismos grandes momentos y que seguramente aquí en la UTN también lo han compartido, a lo mejor algunos antes y después, pero son los mismos momentos que nos llevan a rediseñar curricularmente un programa o varios programas para basarnos en competencias. Entonces, el proceso de rediseño curricular que siguieron estas 4 instituciones es, por ejemplo, en el Boise State University en Estados Unidos, en particular, que es una universidad de investigación y de doctorados muy, muy prestigiada, y como de las top también de innovación, lo que hicieron fue analizar la industria, los egresados, analizar los estándares profesionales y hacer un benchmarking curricular, que prácticamente todos hacemos lo mismo, análisis del contexto, industria y egresados, estándares profesionales, porque aquí en el tema de competencias y dependiendo también de las profesiones, hay ciertos estándares de competencia que tienen que ver con un enfoque de competencias más funcional. Hay enfoques de competencias profesional que se abarca, digamos que toda la profesión como tal, dígase ingeniera química como yo, o un enfoque de competencias que asumieron algunas instituciones, que es a través de estándares profesionales, que tiene que ver con los mapas funcionales de cierta actividad o ciertas actividades, funciones o roles, más que profesiones. Luego, bueno, analizaron el objetivo de su escuela, competencias, las organizaron en 4 categorías, que son competencias prácticas profesionales, de proceso analítico, que tiene que ver más con las competencias genéricas, teóricas del producto, y de comunicación interpersonal, que también tienen que ver más con las transversales. Si se fijan, ellos no categorizaron en específicas, genéricas, sino que van como intercalando y tienen un nombre diferente, pero básicamente es lo mismo, y después se van bajando al diseño curricular, o se bajaron a un diseño curricular basado en módulos y a través de metas, ¿ok? Bueno, digamos que fue el proceso que siguió esta universidad en Estados Unidos. En la India, el Instituto Técnico de San Javier básicamente empieza con lo mismo: identificar el mercado objetivo. Primero el mercado objetivo, los datos del sector y las necesidades de la sociedad, que es muy común al anterior. Hizo un bench de qué análisis ocupacionales hubo o había en ese momento, qué avances tecnológicos y qué necesidades de crecimiento personal. En este en particular es donde integran mucho el tema del crecimiento profesional, personal, el bienestar y el propósito de vida. Y después van desdoblando las competencias, los prerequisitos de las competencias, elaboran su mapa de competencias hasta ir como desdoblándolo más
una competencia la desdoblan, digamos, en capacidades. Capacidades de práctica, capacidades generales y capacidades cognitivas. O sea, que necesitas saber, que necesitas saber hacer, cómo se necesita comportarse. Y utiliza ciertos recursos de aprendizaje que los integra con contenidos y con estrategias, es decir, pedagogía o didáctica, y luego también empieza a desdoblar la currícula en módulos. Entonces, la verdad es que más o menos son prácticamente pasos similares o iguales. En el caso de la Universidad de Cartagena, bueno, se hizo lo mismo, análisis interno y externo, pero de referentes teóricos, el benchmarking, programas afines, tendencias en la sociedad, sectores productivos, por un lado, y por el otro lado, lo interno, documentos institucionales, lo que necesitamos saber, problemas profesionales y la reunión con expertos, mucho conversatorio, y ellos, en lugar de llegar directamente a la reingeniería curricular, lo que hacen es plantean o replantean la visión y misión de la institución, de la universidad. A partir de la misión y visión, desdoblan su perfil profesional, elaboran el mapa curricular por competencias y después el plan de estudios con, evidentemente, contenidos, estrategias pedagógicas o didácticas y estrategias de evaluación. Y bueno, en el TEC de Monterrey, ahí nosotros nosotros hablo de mi pasado, cuando estaba yo en el Tecnológico de Monterrey, bueno, teníamos la evolución sí o sí del modelo educativo, tenía que ser cada 5 años. Eso era un mandato, es un mandato en el TEC. Probablemente ahora con el cambio tan vertiginoso en el mundo, pueda ser cada 3 años, no lo sé, pero es cada 5 por lo pronto. Y bueno, lo que hacíamos o lo que hicimos fue analizar evidentemente el contexto y las tendencias mundiales en modelos de educación superior. Tuvimos muchos conversatorios en foros internacionales sobre educación, los directivos viajaron a diferentes partes del mundo para hacer este bench, para vivir, para conversar, para observar a los estudiantes, observar las clases y los roles de las universidades para afrontar los retos del siglo XXI. Se habló con muchas personas, evidentemente también hubo retroalimentación del grupo de consejeros, empresarios del TEC, de empleadores, de las empresas que recibían a los egresados, experiencias exitosas de innovación educativa internas que ya teníamos y que íbamos también trabajando, además de otras universidades colegas, y luego resultado de mesas de trabajo. Hubo muchas mesas de trabajo entre profesores, directivos académicos, directores de área, directores de departamento y profesionales externos de la educación, también para no correr el riesgo de esta ceguera interna. A partir de ahí definimos un modelo de competencias transversales que son 7 disciplinares que ya se fueron trabajando por áreas, y definimos el enfoque pedagógico, porque el enfoque pedagógico es importante para que todos vayamos, digamos, caminando por el mismo, como en el mismo sentido y tengamos un mismo faro. Y luego, bueno, ya nos metimos en definir el modelo curricular por trayectorias. El modelo curricular por trayectorias lo que quiere y quiso en ese momento, lo que pretendió, fue integrar desde el diseño, no dejarlo como en manos de los profesores, ¿no? Porque si bien sí había una integración multicurricular y multiárea y multiasignatura, estaba más a cargo como de la buena voluntad y de la posibilidad y pasión por la innovación de cada profesor. En realidad no era un mandato y no estaba planteado en el modelo educativo. Aquí se plantea en el modelo educativo que, como es a partir de trayectorias y el modelo didáctico es el aprendizaje basado en retos,
no había forma de correrse de este espacio interdisciplinar para trabajar y desarrollar las competencias o ayudar a los estudiantes a que desarrollen las competencias. Entonces, bueno, el modelo, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de ingeniería, pero no es el único ejemplo. El modelo educativo se basó en trayectorias en donde los primeros 3 semestres los estudiantes inician no en una carrera, inician en una trayectoria, es decir, en un camino amplio que después del tercer semestre se puede bifurcar en diferentes, se va como a diferentes pueblos, ¿no? Y los pueblos ya son las carreras de ingeniería en este caso. Entonces es un ejemplo porque en la trayectoria se llama innovación y transformación, es decir, el estudiante no se inscribe a ingeniería química, se inscribe a la trayectoria de innovación y transformación, porque tal vez en su mente y en su corazón quisiera dedicarse a una de las carreras que incluye la trayectoria. Y la trayectoria de innovación y transformación incluye las carreras que están en la parte blanca, ¿no? Algunas ingenierías o prácticamente todas las ingenierías. Después del tercer semestre, ahí sí ya elige el caminito hacia su pueblo, hacia su carrera, su profesión, y en la segunda mitad del plan curricular ya tiene asignaturas y retos y módulos que son específicos de esa carrera en particular. Y al final se vuelve a bifurcar porque al final ya toma ciertas especializaciones de algunas posibles. Y bueno, un ejemplo muy concreto para que se den una idea como más a menor nivel, cómo se planea o cómo se programa, cómo se organiza esto. Este es un ejemplo de mi calendario. Yo fui la profesora en azul, la profesora de matemáticas, y este es un ejemplo de un calendario en uno de los módulos que impartí antes de venir a vivir a Argentina, un poquito antes de pandemia. No, durante la pandemia, perdón, durante la pandemia lo hicimos online. ¿Cómo se hace esta planeación? Bueno, con base en el reto, porque todo lo que... Recuerden un slide en donde yo dije repensar los contenidos, y los contenidos solo son pertinentes para que puedan resolver ciertas situaciones y desarrollar ciertas competencias. Entonces, la base fue un reto que tenía que ver con una situación problemática climática en la Ciudad de México, en este caso específica, en donde evidentemente en una situación real como problemas climatológicos no tienen que ver una o dos ciencias, sino más. En este caso tenían que ver, simplificando todavía el problema, tenía que ver la matemática, la física y la química. Entonces, profesor de física, profesora de química y profesora de matemáticas, que fue mi caso, nos unimos para hacer esta planeación. ¿Quién tiene que dar qué en qué momento? Y entonces no es una materia en donde una sola persona trabaja su materia, le plantea un problema que tiene que ver con otras áreas, no es así, sino que es una materia en donde hay 3 profesores diferentes. En el caso morado era la profesora de química, que además era la encargada, como la líder del reto. En el caso verde fue el profesor de física, que daba, ahora van a ver qué temas, y en el caso azul, la profesora de matemáticas. De acuerdo a los retos, a las situaciones problemáticas, se elige el número de temas y por lo tanto de horas que se va a destinar a cada una de las materias. Si se fijan, a mí me tocaron menos que a la morada y al verde por la característica del reto. Entonces, aquí
En el anterior era como la planeación de las clases y de las horas. Y aquí la interrelación de los temas. En esas clases y estas horas, bueno, en mi caso, yo tenía que ver con ellos, con los chicos, la visualización de funciones vectoriales, la velocidad, rapidez media, sus diferencias, hablar de derivadas, pero solamente de derivadas aplicadas a problemas de cinemáticas en una actividad de caída libre y otra actividad. Al mismo tiempo e intercalados, de acuerdo al calendario anterior, el profesor de física veía vectores, hacía una actividad, veía tiro parabólico, primera y segunda ley de Newton, con fricción y sin fricción la segunda, veía flotación, movimiento armónico simple, porque el reto les planteaba una posibilidad de, el reto les daba información, perdón, sobre las partículas en suspensión que ocasionaban la contaminación ambiental en el aire. Entonces, bueno, el profesor de física vio todo esto, también se hace el examen, en el caso de él hubo un examen, en el caso mío no, en el caso mío eran actividades y les evalué con las actividades, y la profesora, líder del reto, que además era profesora de química, presentó el reto, introdujo a los estudiantes al MATLAB, porque tenían que utilizar ese recurso en particular para resolver el reto. Luego, si se fijan en la última columna, hay una actividad argumentativa individual, es decir, una actividad argumentativa con todos los contenidos que fueron tomando de las diferentes clases y materias, plantearon individualmente una posible solución al reto. Y después hicieron un trabajo en equipo, conversatorio acerca del reto, perdón, una realimentación entre todos e hicieron un examen argumentativo. Al final, la profesora líder del reto cierra la materia. Un poco así. Entonces, bueno, este es un ejemplo en particular de cómo hubo un rediseño curricular realmente disruptivo para enfocarnos en desarrollar competencias, no así en dar temas, impartir temas y hacer ejercicios de cada tema matemático, físico, químico específicamente. Y luego, bueno, me voy a la tercera y última parte de la charla que tiene que ver con el diseño del futuro. Y bueno, estamos en un congreso de la UTN, yo trabajo con mucho, estoy muy contenta colaborando con el rectorado y con la Secretaría Académica en algunos proyectos. Y retomo lo que es la competencia de acuerdo al libro rojo de Conferi, que bueno, que de alguna manera nos centra en el contexto en el que estamos, en la universidad, en la UTN. Competencia entonces es la capacidad de articular. ¿Hubo articulación anterior? Sí, hubo articulación de 3 asignaturas por lo menos y de diferentes temas y tiempos, en donde se propicia una construcción de estructuras mentales y de esquemas para que los estudiantes movilicen, es decir, que pongan a disposición distintos saberes. Todo lo que aprendieron en esos diferentes bloques lo ponen a disposición para resolver o intentar resolver o proponer una solución o varias a una situación profesional que específicamente tenía que ver con la contaminación. Ahora, ¿esta situación era de ingeniería química? No, también podría ser de ingeniería física, que también tenemos esa materia, o de ingeniería en sistemas, porque recuerden que esto está basado en una trayectoria, en donde todos los estudiantes eran de diferentes, o se querían ir a diferentes caminos, a diferentes pueblos, es decir, a diferentes profesiones de ingeniería, carreras de ingeniería, perdón. Y bueno, yo siempre a nivel ya de clase, lo que yo hago también, eso fue a nivel como más macro, ¿no? Lo que les compartí anteriormente fue a nivel macro, porque tuvo que ver con un reto en donde interactuamos 3 personas. En el caso de solamente, porque también hay módulos en donde solamente está un profesor, como en el caso de los módulos de ingeniería, en donde hay una cierta currícula y una
cierta serie de temas que sí o sí se tienen que compartir con los estudiantes, y lo que normalmente yo hago es analizar cómo estaban construidos antes mis clases de matemáticas y trato de identificar en dónde había fallas para poder ahí apretar la tuerca, como digo yo, y tomar decisiones con base a la currícula o bien a la didáctica, porque no necesariamente se tienen que quitar y poner temas, sino que se pueden abordar de una forma didáctica diferente. El proceso que yo sigo en particular es analizar los resultados históricos de mi curso en el caso de que haya cursos que constantemente repito, digamos, o imparto. Bueno, ya no se imparte, sino se guía. En mi caso han sido los cursos de cálculo, ¿no? En donde más compartido con los estudiantes ha sido en cálculo, y en cálculo 1, cálculo 2, ¿no? Cálculo diferencial, cálculo integral, acá seguramente tienen un nombre diferente. Reflexiono sobre las causas raíz de los problemas que he encontrado en esos cursos, selecciono una o varias causas raíces a eliminar y reorganizo los contenidos. Ahí sí a veces tomo la decisión de quitar, o bien tomo la decisión de cambiar de orden y ser un poquito disruptiva en el orden tradicional de los temas. Planteo nuevas actividades, de preferencia que sean relacionando varios temas, hago otro cronograma, planifico el tiempo de diferente manera, así como lo vimos en el ejemplo macro, lo pongo en marcha, sondeo y evalúo la experiencia, comparo y ahí veo si puedo o debo apretar otras tuercas o si doy 3 pasos para atrás y hago un poco de lo que hacía antes, ¿no? Luego, bueno, un ejemplo muy concreto, que esto ya lo compartí anteriormente en otra charla, pero me gusta compartirlo porque es muy concreto. En mi caso, yo tenía un alto índice de reprobación en cálculo diferencial, me preguntaba el por qué reprobaba la mayoría de los estudiantes, y además de mis reflexiones, también los estudiantes tienen mucho que decir, entonces daban mucha información. Había una serie de posibilidades de respuesta y yo elegí algunas. ¿Por qué no comprenden los temas? Era la mayoría de las respuestas y de mis reflexiones. Y me pregunto el por qué no comprenden los temas, porque y yo también planteo una lista de diferentes respuestas a esa pregunta y elijo algunas. Las que están en amarillo son las que yo elegí. Entonces, empiezo a desdoblar, utilizo la técnica de los 5 porqués, y entonces empiezo a desdoblar para llegar a un análisis mucho más detallado que me permita tomar decisiones muy prácticas. En este caso, la decisión que tomé puede cambiar la dinámica de las clases y en lugar, la tabla verde, es la tabla tradicional en donde yo daba clases así, primero este tema, luego este tema, luego este tema, luego este tema, este tiempo me llevaba cada tema y esas actividades hacía, ¿no? Es una forma de impartir matemáticas muy tradicional. Yo creo que todos los que estamos acá lo hemos hecho y algunos probablemente lo sigamos haciendo. Y lo que hice fue cambiarlo, voltearlo y empecé a partir de una actividad problemática que es un escenario ABP, un escenario utilizo yo mucho la técnica de aprendizaje basado en problemas, y bueno, a partir de ese escenario empezamos un poco como en el ejemplo macro que les planteé, nada más que este ejemplo es un ejemplo solo de mi clase de matemáticas. Aquí sí no tenía que ver la profesora de química y el profesor de física ni nada, sino solo fue contexto, aula, matemáticas. Empezamos a investigar junto con ellos qué conocimientos debían de tener, qué habilidades debían de desarrollar,
qué tiene que ver el concepto de función en esta problemática sobre la alcoholemia, y empezamos a utilizar una técnica de modelación, de modelización, porque aquí está Mario en el público y me va a retar. Modelización. Y bueno, posteriormente llegamos a una solución grupal, individual, por equipos y a conversatorios. A partir de ahí retomo y puedo empezar a hacer ejercicios netamente matemáticos, digamos metodológicos, procedimentales, para reforzar, digamos, que la habilidad de resolver ejercicios matemáticos, no problemas, ¿no? Y bueno, algún tipo de función las retomé más que otras porque, recuerden, los contenidos solo son pertinentes si les sirve para algo, si los van a aplicar. Y en este caso, en este escenario en particular, no todo el tipo de funciones les servía, ¿no? O era pertinente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces uno plantea un problema que está acotado a cierto tipo. Voy a poner el ejemplo de funciones, y luego por la ansiedad de que, ay, pero tengo que ver todas las funciones y no he visto seno, la de seno, coseno, tangente, cotangente y las inversas, entonces empiezo a meter contenidos a lo loco, como digo yo, y se pierde completamente el enfoque y el objetivo de resolver una situación problemática junto con los estudiantes. Y bueno, este es otro ejemplo que también se puede hacer. Este video en particular me encanta, y se puede, por ejemplo, en una clase, se puede discutir acerca de la empresa Pixar. Es algo que a los chicos les encanta, las películas, las animaciones, los juegos. Se puede generar un debate con los alumnos, no solamente hablando de matemáticas, sino sobre cine, sobre el por qué Pixar es Pixar, por qué tuvo tanto éxito, de dónde surge Pixar, y empieza a entrar el concepto de ciencia en las animaciones y en los juegos, y en este caso de las películas de Pixar. Después les podemos dejar un video, que es este en particular que me encanta, a los alumnos como aula invertida, ¿no? De tarea, vean este video, piensen, traten de entenderlo, porque es un video muy complejo. En una parte, la parte donde el experto explica toda la matemática y la ciencia que está detrás, es complejo, no van a entender todo, pero no es la intención, y responden una serie de preguntas de reflexión. Llegan a la clase 2 y 3, discutimos acerca del video y empezamos a hablar de los límites y derivadas, que de alguna manera lo toca el experto en ese video. Y entonces el concepto de límite y de derivada empieza a tener otra dimensión. Más allá de que, bueno, ya después a lo mejor ya volvemos, como en el ejemplo anterior, a hacer ejercicios netamente matemáticos, ya el contexto y el ambiente hacia el concepto de límite y derivada que generamos es muy distinto a la típica clase de, chicos, hoy vamos a ver lo que es el límite. Y empezamos con el desarrollo de la definición del límite, o bueno, la demostración y todo eso que nos encanta a veces, pero que a ellos, como decía mi papá, les entra por un oído y les sale por el otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí. Y bien, después, nada más para ir cerrando, que ya tenemos el tiempo corto, ir cerrando el proceso de evaluación. No dejar de todo esto está muy lindo, cómo damos la clase, cómo ellos aprenden, cómo desarrollan competencias, y luego cómo los evaluamos. Bueno, hay muchos instrumentos de evaluación. Yo no sé por qué desde que empezamos a hablar de enfoque basado en competencias, se empezó una obsesión por las rúbricas. Yo digo rubriquitis, y todo el mundo quiere usar rúbricas para todo. Yo en lo personal utilizo diferentes modelos y diferentes instrumentos de evaluación. Por ejemplo, en la clase 1 yo usaría una rúbrica así para que ellos entreguen un pequeño ensayo. No necesito un ensayo de 5 páginas, pero sí de una cuartilla. Ahí puedo ver
concretamente lo que el estudiante plasma y cómo lo plasma. Luego, en la actividad fuera del aula, la del video, puede hacer una reflexión estructurada, que es un instrumento de evaluación, a través de un cuestionario con preguntas muy específicas, muy de reflexión, por eso uso la reflexión estructurada, y en la siguiente clase puede usar una lista de cotejo, no necesariamente una rúbrica, sino una lista de cotejo para resolver para evaluar, perdón, esos problemas matemáticos ya un poquito más específicos después de que di todo el contexto y el ambiente. Y bueno, las ideas clave que me gustaría que se llevaran a partir de esta charla, y ahora abrimos a preguntas, es, uno, atreverse a planear al revés. Dos, no querer cambiar todo al mismo tiempo, más o menos un 20, un 30%. Usar diversos instrumentos de evaluación, a tener siempre un enfoque en qué debe de saber, qué debe de saber hacer y qué comportamientos debe de tener y cómo debe de tomar decisiones el alumno. Y luego de lo que yo digo, hay vida más allá de las rúbricas. Atreverse a utilizar diferentes y variados instrumentos de evaluación para uno, que sea mucho más completa, sistémica la evaluación para el estudiante y que también empecemos a relajarnos y a utilizar instrumentos que a veces son más sencillos de utilizar que las rúbricas y que nos llevan a prácticamente los mismos resultados exitosos. Bien, aquí lo que tenía que compartir y bueno, si gustan abrimos a preguntas, no sé cómo sigue. Muchas gracias, Dalí. Bueno, no sé si No, gracias. se abre el espacio de preguntas. Gracias, Ernesto. Hola, Idalí. Hola, hola. Soy Mercedes de la UTN Regional Paraná. Muchas gracias Hola. por tu exposición. Nos hiciste un paneo por 4 universidades de distintos países que encararon la formación en competencias. Aprovechando que sos asesora de la UTN y entre los que estamos presentes acá somos muchísimos docentes de UTN, quisiera saber cómo ves el camino que está emprendiendo UTN y cuán atrasado o cuán avanzado está el mismo en pos de llegar a ese objetivo. Porque también acá somos varios que hemos trabajado el año pasado en las reuniones de adecuación curricular y ahí se puso de manifiesto el voluntarismo que mencionaste. Hay algunas facultades regionales que ya han emprendido un camino y está, no voy a decir tratando de ya concretar la formación en competencias, pero bueno, todos los docentes están formándose. En otros, recién emprendiendo ese camino, digamos. ¿Cómo ves vos desde el rectorado las acciones? Porque si no es un modelo educativo de toda la universidad, es muy difícil llevarlo adelante. Gracias, Mercedes. Yo, la verdad, he trabajado con rectorado desde hace algunos años, antes de pandemia, cuando nos conocimos, empezamos a conversar y a ver el cómo sí. Y tengo no te podría decir que en particular conozco los avances de cada regional, porque no es así, pero a nivel global creo que UTN va bien. Es muy complejo porque son muy grandes. Entonces, evidentemente, mientras más grande sea la universidad y más compleja, es más complejo el cambio y tarda un poco más. Lo que yo he visto es que hay mucha voluntad, hay un grupo grande de profesores que se ha
desarrollado en modelo basado en competencias, que ha tomado estos cursos de competencias, ahora que estamos también en el curso de modelización, los profesores de matemáticas. Creo que hay una masa crítica muy importante, que es siempre la masa crítica de docentes, que empieza como una bola de nieve. Yo siempre digo, es como una bola de nieve. Igual en el TEC, por mucho que hubiera un mandato institucional, la verdad es que había una resistencia enorme, enorme. Y habíamos un grupo de profesores que éramos pocos, luego éramos un poco más, un poco más, un poco más, y así es como se hacen los cambios, ¿no? Hasta que se instala en la cultura esta cultura de innovación y esta cultura de, pues sí, de innovación curricular para lograr los objetivos que la institución y que además las regiones y el país como tal necesita de los egresados de la UTN. Entonces, no te podría decir de vamos atrasados o no, no, ni soy quien para evaluar, ni conozco a detalle. Me encantaría conocer y bueno, me encantaría si me invitan a conocer un poco más estas regionales que van más avanzadas en sus proyectos de rediseño curricular y con gusto, bueno, les comparto mi opinión más a detalle, pero sí, creo que van por el buen camino. Perdón, eso creo que quedó en manifiesto en las reuniones que hicimos, que había facultades que sí estaban avanzadas. Lo que notamos es que desde los equipos de rectorado, salvo algunas pocas individualidades, no estaban en el mismo sentido. Ah, entiendo. Desde los equipos de rectorado. Bueno, eso tal vez yo todavía no lo conozco. Yo estoy específicamente en un grupo de innovación. Entonces, bueno, si quieres luego, Mercedes, nos compartimos más a detalle esto para que yo entienda un poco más a qué te refieres. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, muchas gracias entonces, Dalí. Muy amable Gracias. por tu Gracias a conferencia. ustedes. Y bueno, que tengan un buen cierre del Congreso. Chao, chao, gracias. Vamos.